En el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el licenciado Alfredo Espinosa. Él es comunicador, fue asesor de Luis Verde Soto, ex vocal del Consejo Nacional Electoral. Licenciado Espinosa, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría iniciar este diálogo con las lecturas suyas de cómo se ha venido desarrollando este proceso extraordinario de elecciones luego de la muerte cruzada. Estamos a muy pocas horas, en realidad, de acudir nuevamente a las urnas. Iremos ya a este balotaje entre Luisa González y Daniel Noboa. No obstante, el Consejo Nacional Electoral no ha estado tampoco exento de algunas críticas y cuestionamientos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto poder dialogar con ustedes. Un saludo cordial y afectuoso a todo el austroecuatoriano. Sin lugar a dudas, este ha sido un proceso electoral atípico, no solo porque la génesis, el origen del mismo, tiene que ver con la muerte cruzada, decretada por el presidente, ahora presidente saliente, Guillermo Lasso, sino también por el contexto en el que se han venido desarrollando las elecciones, ¿no? Unas elecciones marcadas en primera instancia por tiempos cortísimos para la organización de las elecciones, 90 días, por una parte. Por otra, la presencia cada vez más penetrante de la violencia en la política y en las elecciones. Quizá el hecho más escalofriante con el que hemos tenido que lidiar los ecuatorianos en este proceso electoral y quizá en este nuevo siglo en términos políticos, ¿no es cierto?, ha sido el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, el señor Fernando Villavicencio, en paz descanse. Entonces, y claro, toda la cola que ha traído este suceso, ¿no?, este hecho, ¿no es cierto?, las implicaciones directas o indirectas que puede acarrear hacia organizaciones, da cuenta de el estado de descomposición en el que se encuentra la política, pero también la institucionalidad del Estado en el Ecuador. Y la baja credibilidad con la que las instituciones también organizan procesos y se encuentran en medio de toda esta vorágine, ¿no es cierto?, ha causado, digamos, en la ciudadanía cierto malestar, ¿no? Hubo inconvenientes serios y profundos con respecto a la votación telemática que dejaron muchas dudas y que lamentablemente una buena opción, algo innovador, fue tirado al tacho de la basura por la poca prolijidad que se tuvo, ¿no?, al momento de manejar este tema, ¿no? Con consecuencias que, digamos, hoy la ciudadanía también en los migrantes las están pagando. En un hecho sin precedentes, en una segunda vuelta electoral, los ecuatorianos residentes en el exterior tendrán que sufragar en la medida de sus posibilidades, ¿no?, de manera presencial, pese a que muchos de ellos, varios cientos de ellos y miles, ya consignaron su voto en la primera vuelta. Entonces, eso también dejó en entredicho, no me atrevería a decir el proceso en general, pero sí quedó un sinsabor con respecto a cómo se han venido manejando las cosas. Además, licenciado Espinosa, respecto de este tema del voto telemático, el Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones que han sido calificadas como arbitrarias e incluso ilegales respecto de la repetición de las votaciones en el exterior, y quizás uno de los aspectos que más malestar provoca respecto de esto es que
es como si nada hubiese pasado, no hay responsables en torno a una situación que, como usted dice, ha dejado en entredicho la gestión propia del Consejo Nacional Electoral, pero además ha perjudicado a un importante número de ecuatorianos que en su momento no pudieron ejercer su derecho, o quienes lograron ejercer su derecho al voto, este voto prácticamente no ha sido contabilizado. Sí, yo creo que este es un proceso abierto, ¿no? Todavía es necesario llegar a la verdad jurídica y política respecto a todas las implicaciones que hubo y a la verdad administrativa respecto a todas las implicaciones que hubo con relación al voto telemático. Hubo un perjuicio, sin lugar a dudas. Varios cientos de miles de ecuatorianos no pudieron ejercer su derecho al sufragio. Esa es una realidad. Otros tantos miles lo ejercieron y su voluntad quedó en nada, ¿no? Hubo un grupo de legisladores de distintas tiendas políticas que aparentemente ya tenían asignado o preasignado una curul. Ahora ese triunfo potencial tendrá que refrendarse o validarse en esta votación presencial que tiene un valor de $2.800.000 con relación a el voto telemático, que tenía un costo más económico, pero que sumadas las dos modalidades de votación entre el intento lastimosamente fallido y que esperamos muchos ecuatorianos sea un éxito, estamos hablando de más de $3 millones. Entonces, creo que es necesario que todos estos temas sean analizados con pinzas, ¿no es cierto? Y bueno, los mecanismos de fiscalización y control siempre deben activarse independientemente de la etapa electoral en la que se encuentre el país, ¿no? Digamos, está la Contraloría, una asamblea naciente, ¿no es cierto? Vendrá en diciembre de este mismo año y, claro, serán ellos los llamados a establecer los procesos de fiscalización que consideren pertinentes. Además, licenciado Espinosa, hay un juicio político pendiente a los consejeros electorales. Este ha sido un consejo por demás cuestionado, además por estas prórrogas, de esta falta de renovación y la permanencia irregular, digamos así, de los consejeros, considerando que ha habido procesos electorales uno tras otro prácticamente. Sí, eso es un tema que las élites políticas lo tienen que decidir en torno a las prioridades que tengan en el Parlamento, ¿no? A mí me parece que hoy el país tiene que centrar todas sus energías en pedir no solo absoluta transparencia para que este proceso electoral tenga la nitidez que se necesita, sino y sobre todo para que la institucionalidad del Estado sea fortalecida en toda su magnitud. Recordemos que estas elecciones también se están realizando en un proceso de transición, ¿no? En el órgano electoral. Hay un proceso de transición en ciernes, un tanto atropellado, difuso, ¿no? Que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y que ha vuelto, de lo que conozco, a foja cero. Se tendrá que digamos, hacer la debida reforma, me parece, al reglamento, ¿no es cierto? Una actualización al reglamento para que las distintas personas interesadas en este proceso de renovación parcial lo hagan. Lo que se puede pedir ahora es que las élites políticas y los consejeros y los consejeros tengan, ¿cómo se llama? Dejen la casa en orden, ¿no? Que ellos dejen la casa en orden y que, digamos, para que las nuevas autoridades puedan llegar y puedan tomar cartas en el asunto a fin de que la institucionalidad electoral, el Estado electoral en su conjunto recupere la credibilidad, dado a que esta institución, esta función del Estado, es la que entrega el poder
a las autoridades, consigna el voto de los ciudadanos, lo canaliza y lo traslada a quienes van a ser mandatarios. Entonces, no es poca cosa esto. No es poca cosa tener el Consejo Nacional, un Consejo Nacional Electoral transparente, un Consejo Nacional Electoral diáfano, con un código de la democracia que tiene que ser distinto, renovado integralmente, o una nueva legislación electoral distinta a la que tenemos. Ahora, licenciado Espinosa, usted hablaba de la necesidad de que haya transparencia en un proceso electoral. Eso es parte y fundamental para poder fortalecer y profundizar la democracia en un país, en este caso, en un país como el nuestro, en el que hay mucha desconfianza en torno a las actuaciones de las instituciones, y el Consejo Nacional Electoral no ha sido ajena a estas críticas y a estos cuestionamientos. Nuevamente hemos empezado a ver en redes sociales, sobre todo, las advertencias de que podría haber un nuevo apagón electoral, de que ya se está fraguando o preparando el fraude. Este tema del fraude como que se diluyó en el último proceso electoral, quizás por la diferencia importante que hubo entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, pero en la medida en la que los porcentajes se van acortando, los porcentajes de diferencia en torno a los votos válidos de los candidatos, nuevamente empieza a salir al aire esto de advertir que puede haber un nuevo apagón, que puede haber alguna situación oscura en el proceso electoral que podría favorecer a un candidato y perjudicar a otro. ¿Usted cree que es posible que efectivamente se dé algún hecho de estas características, de esta naturaleza? Bueno, mire, yo considero que se han hablado de apagones, pero apagones propiciados y eso por comunicado del gobierno en su momento, ¿no? Del gobierno nacional, con respecto a estos racionamientos de energía que se podían dar, dado el estiaje que hay en el país, ¿no? Pero todo lo demás me parece que forma parte de los mitos urbanos que hay en torno a cada elección. Los fraudes son delitos por resultados. Básicamente son esos. Entonces, de lo que se ha podido ver en los últimos procesos electorales es que hay muchas fake news, mucho contenido que se publica en redes sociales con respecto a potenciales fraudes, advertencias de fraudes, pero que habida cuenta de los hechos realmente no son reales. Mire que en las elecciones seccionales de 2021, en donde existió también ese rumor del fraude, de los apagones, etcétera, los candidatos y las organizaciones políticas aceptaron los resultados. Ellos publicaron en sus cuentas oficiales de Twitter que aceptaban los resultados electorales, felicitaban, así sea regañadientes o por mera formalidad, a los candidatos ganadores. Forma parte de un proceso de maduración progresiva, paulatino, y un tanto lenta de nuestra democracia. Pero se va trabajando en eso, ¿no es cierto? De ahí todo lo demás, estos canales de información o desinformación que circulan en WhatsApp con advertencias de fraude, etcétera. Creo que hay que ser muy sutil con eso, ¿no? Y muy cuidadoso, porque no se está jugando cualquier instancia, sino es la presidencia de la República. Son 18 meses con potencial posibilidad a reelección, es decir, 1 año y medio, 4 años y medio. Entonces, y súmele a eso que el estado de violencia que gira en torno a la política es tan fuerte, es tan álgido, que este tipo de rumores pueden exacerbar pasiones, tanto en las militancias como en distintos actores que estén involucrados con que gane o pierda determinada candidatura. Entonces,
creo que hay que tener un poco más de madurez política. Que se han presentado inconvenientes, es cierto. Hubo una ralentización de la página web del Consejo Nacional Electoral que consta en el informe de la Organización de Estados Americanos, del informe de la misión de observación. Se ralentizó la página web. En las elecciones seccionales de 2021 hubo un problema con las actas. Es real, hubo un problema con las actas. En este último proceso electoral hubo un problema con el voto telemático, y eso es cierto. O sea, son hechos concretos que no se pueden negar. Pero las élites políticas, los partidos políticos, no han dejado de reconocer los resultados que se han dado. Podemos incluso discrepar, ¿no? Política o ideológicamente con quienes circunstancialmente se encuentren liderando todo esto desde la institucionalidad del Estado, pero independientemente de ello, yo creo que hay líneas tan bien tejidas a nivel institucional que mucho de este mito urbano del fraude intentan romper estas líneas. Yo creo que ya a pocos días de que esto suceda, de que se den las elecciones, me parece que ya son esfuerzos infructuosos y generan un gran daño, porque hablar de fraude en términos generales y sin pruebas afecta a cualquiera de las dos candidaturas, a la de la señora González o a la del señor Noboa, porque dejen entredicho el proceso electoral en su conjunto. Me parece que hay que apaciguar un poco las pasiones, los ánimos, ¿no es cierto? Ver cómo decantan los hechos y sobre la base de los resultados que se presenten y del devenir de los acontecimientos, ir viendo sin lugar a dudas hasta dónde el mito se convierte en realidad, con la consideración de que varias organizaciones de la sociedad civil van a realizar también este control electoral, ¿no? Están organizaciones ciudadanas, los mismos partidos políticos tienen su personal que hace sus militancias, sus adherentes, sus equipos que están haciendo control electoral. Entonces, creo que es una amalgama de elementos que de una u otra manera tratan de blindar el sistema electoral ecuatoriano frente a potenciales amenazas de fraude. Veamos qué es lo que ocurre en todo caso el 15 de octubre, ¿no? Ahora, licenciado Espinosa, otro de los temas que no ha dejado de preocupar y que ha sido motivo también de una serie de observaciones y otros procesos es la incapacidad del Consejo Nacional Electoral para ejercer ciertos controles, desde el proselitismo político. Ahora mismo el nuevo consejero de Participación Ciudadana, recientemente posesionado luego de la salida de Allen Berbera, dice que demandará a Pavel Muñoz por el proselitismo que está realizando. Pero más allá de esta situación puntual, hemos visto casos pensando en el mismo proceso electoral para elegir, por ejemplo, a los consejeros electorales, hechos proselitistas que están impedidos por la ley, es decir, ningún consejero puede estar representado o hacer campaña a nombre de un partido político o movimiento político. Ahí tenemos la famosa Liga Azul, quienes llegaron al Consejo de Participación Ciudadana de mano de una campaña electoral visible de la Revolución Ciudadana, y consejeros también auspiciados visiblemente por el Partido Social Cristiano. Este es uno de los temas que el Consejo Nacional Electoral no logra controlar, pero quizás otro y más preocupante aún es esta misma incapacidad del Consejo Nacional Electoral de controlar el gasto electoral, pero además de controlar el financiamiento de las campañas electorales. Bueno, yo creo que el consejero Guarderas está en todo su derecho como autoridad de una importante función del Estado, más allá del carácter devaluado que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
está en todo su derecho de emprender acciones de fiscalización y de control ciudadano. Me parece que eso revaloriza más bien a una institución tan alicaída, tan golpeada por el manoseo político, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido la cereza del pastel, por no decir el botín político, de todas, absolutamente todos los intereses habidos y por haber a nivel partidario, desde su origen con el gobierno del señor Correa, pasando por el gobierno del señor Moreno y la presencia de este consejo transitorio con figuras que hay que reconocer emblemáticas, que intentaron hacer un proceso de reinstitucionalización con el país del país que lamentablemente cayó sobre saco roto. Los resultados lo estamos viendo en la calidad de las instituciones que tenemos. Ya no es un tema únicamente de cambiar las normas, sino es un tema de cultura política, de ética política que lastimosamente es sumamente complicada en el Ecuador, ¿no? Y súmele a eso también lo que ocurrió en el último gobierno, el manoseo que intentó hacer el ex consejero de gobierno Aparicio Caicedo al Consejo de Participación Ciudadana, más la presencia del señor Allen Berbera. En fin, han cambiado las etiquetas, han cambiado los colores, pero el botín político ha sido el mismo. Entonces, esperemos que ahora, con la presencia del consejero Guarderas, con la nueva presidenta de esta institución, pues sean los intereses de la nación los que estén por encima de cualquier agenda particular. La ley es clara, el artículo 278, numeral 3 del Código de la Democracia sostiene que los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política a un candidato o candidata serán sancionados con multas de 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución o suspensión de sus derechos de participación. Mientras que el artículo 279 considera que esta es una infracción muy grave. No es poca cosa lo que acaba de mencionar el consejero Guarderas. Él tendrá que probarlo, ha exhibido un video, tendrá que probarlo y llegar a las instancias que sean pertinentes. Digamos, en el caso del Consejo Nacional Electoral, me parece que hay temas que tienen que ser repensados desde la misma estructura normativa y operativa de la institución. Y esto tiene que ver básicamente con la posibilidad, la capacidad que tiene el Consejo para hacer control a la campaña anticipada, para que esto no se le escurra de las manos a la institución, ¿no es cierto? Pero también teniendo que precautelar que se guarden al menos las formas en la campaña electoral, es decir, que no se usen, que los candidatos no usen las imágenes de niños, de personas con discapacidad, que no se revictimice a estos grupos vulnerables o grupos de atención prioritaria, ¿no es cierto?, a fin de captar los votos de los ciudadanos, ¿no? Es necesario repensar la norma electoral, ¿no? Para que exista mucha más claridad con las etapas del control, porque hablar de campaña anticipada es hablar de todo y a la vez es hablar de nada, lastimosamente, porque campaña anticipada puede hacerlo cualquier ciudadano, cualquier persona que pretenda ser candidato incluso, hasta que se apruebe esa candidatura. ¿Cómo le imputa después usted el gasto electoral a una persona que posiblemente podría ser candidato, pero que no fue, y sin embargo invirtió recursos en publicidad? Lo que sí se debería de hacer, creo yo, es, modernizar a la institución en el sentido de tener mucho más presencia, ¿no?, con respecto a lo que circula en redes sociales. Hay una campaña, un gran agujero negro en términos político-electorales,
¿no? Que circulan por las distintas operadoras de redes sociales sin que exista control. Videos en Twitter, videos en Facebook. Detrás de todo eso hay un presupuesto, no solo en la promoción del contenido, sino también en la elaboración de los spots, de los videos, y realmente eso es muy complicado de controlar. Entonces, habría que ver si existe voluntad política para que se entienda que el monitoreo de esta instancia, de este espacio digital, es una cosa y que controlar la red social es otra. Controlar significa tomar posesión de algo, ¿no? Tomar posesión, control, dominio sobre algo. Eso no se puede hacer sobre las redes sociales por un tema de derechos humanos, tan simple y sencillo como eso. No se puede coartar el derecho a la libertad de expresión en este espacio. Lo que sí se puede hacer es llegar a acuerdos de cooperación con las operadoras de redes sociales para que empatando las normas que rigen a estas empresas más la propia legislación nacional, se puedan, digamos, ver los mecanismos de sanción óptimos y adecuados para que aquellas personas que infrinjan la ley, por ejemplo, publicando fake news, tengan como sanción el cierre automático de sus cuentas, por una parte, y por otra, transparentar los fondos que ingresan o la plata que se fondea a través de redes sociales, porque nadie sabe y nadie supo de dónde proviene ese dinero. Entonces, habría que ver también quiénes son los inversionistas o auspiciantes de esos. Efectivamente, licenciado Espinosa, este es otro tema en el que se ha mostrado quizás el Consejo Nacional Electoral incapaz de ejercer un control efectivo y real, ¿no? Han faltado las denuncias de financiamientos a las campañas electorales, recursos provenientes de actividades ilegales. Disculpe, se escuchó entrecortada la pregunta. Un pequeño corte. ¿Me podría repetir, por favor? Yo justamente le decía, y quizás ya para ir cerrando este diálogo, licenciado Espinosa, es que el Consejo Nacional Electoral se ha mostrado de alguna manera también incapaz por falta de recursos económicos, técnicos, humanos, quizás también el poder controlar de dónde provienen estos recursos. Hay únicamente un listado que presentan, en este caso, los movimientos y los partidos políticos, pero no hay una investigación más allá. No han faltado las denuncias de que algunas campañas electorales han sido financiadas con recursos de actividades ilegales. Bueno, toda denuncia tiene que ser probada en su momento, ¿no? Toda denuncia tiene que ser probada en su momento. Creo que Arroz Verde y la investigación que se hizo desde la Consejería de Luis Verdesoto dio cuenta de un trabajo con sentido de país, en aras de llegar y de aportar a la verdad histórica, jurídica y política con respecto al uso de los dineros en las campañas electorales. Hubo un proceso serio de investigación que se hizo sobre la presencia del dinero ilícito en febrero de 2019, que dejó sentado un precedente, cómo a través de estas rifas, de acciones, de estos distintos mecanismos de campaña se puede blanquear dinero. Abrir el mismo código de la democracia para que la institución, el Consejo Electoral o como lo quieran llamar, si deciden cambiar el nombre a través de una nueva normativa, habría que ver si se puede contar con fiscales electorales in situ, en territorio, para que ellos puedan cerciorar, se puedan verificar, hacer las respectivas, ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, también está el hecho de generar este canal de diálogo directo con la ciudadanía. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que aquellos ciudadanos que sienten que tienen pruebas, denuncien pues todos estos hechos, ¿no? Si existen donaciones, presencia de dinero ilícito, blanqueamiento de dinero, acciones irregulares o dolosas en torno a las campañas. El problema es que no hay un mecanismo de diálogo que
permita que los ciudadanos se involucren en esto, porque lastimosamente en el estado de descomposición político-social en el que se encuentra el Ecuador, con una alta presencia de la criminalidad, a cualquier ciudadano, a cualquier ecuatoriano le va a dar miedo denunciar esto. Entonces, creo que en su momento hubo una propuesta interesante que fue un buzón de denuncias anónimas que se impulsó desde la consejería del doctor Verdesoto. Es un proceso que lastimosamente ya no está activo, no está operativo, no fue un proceso institucional, y como todo aquello que no es institucional, perece el momento en que la persona proponente sale. Es una buena iniciativa que lastimosamente pereció con la salida de su proponente, pero digamos, creo que el devenir de los acontecimientos, la realidad, una vez más, nos pone frente a este espacio nos pone a reflexionar sobre la necesidad de contar con los mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda establecer denuncias, y sin lugar a dudas que se sigan realizando no solo estos estudios, sino que la misma normativa electoral se vaya adecuando a los tiempos en los que vivimos. Son tiempos altamente violentos, en donde cada vez más la presencia del dinero ilícito ya no es un mito, sino es una realidad con la que lastimosamente está lidiando el país, ¿no? Eso es, digamos, un poco lo que